tal, hermano y hermana en Cristo? Nuevamente con un video más, esta vez para hablarte sobre el aviso, el milagro y el castigo. También después del castigo, los 3 días de oscuridad, 1000 años de paz, el que es el triunfo del corazón inmaculado de María, y después de ello, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y fin del mundo. Bueno, entonces vamos a empezar como siempre con la profecía del Padre Michel. Después del aviso y la Tercera Guerra Mundial. Palabras del Padre Michel Rodríguez. El Padre me dijo que el siglo XXI es su siglo. Después del aviso, nadie que quede en la tierra podrá decir que Dios no existe. Cuando llegue el aviso, todos reconocerán a Cristo y también reconocerán su cuerpo, y el cuerpo de Cristo es la Iglesia Católica. Ellos sabrán que tienen que regresarle de la manera que les mostrarás. Los sacerdotes también estarán allí para darles la bienvenida. No estaremos allí para juzgarlos. En ese punto todos querrán servir al Señor. Todos pueden regresar a la iglesia juntos por este tiempo que fue elegido por el Padre mismo. Estaremos allí para servir al Señor. Después de la iluminación de la conciencia, a la humanidad se le otorgará un regalo incomparable, un periodo de arrepentimiento que dura aproximadamente 6 semanas y media, cuando el diablo no tendrá el poder de actuar. Esto significa que todos los seres humanos tendrán su completo, libre albedrío para tomar una decisión a favor o en contra del Señor. El diablo no atará nuestra voluntad ni luchará contra nosotros. Las primeras 2 semanas y media, en particular, serán extremadamente importantes, porque el demonio no volverá en ese momento, pero nuestros hábitos sí, y las personas serán más difíciles de convertir. Y todos los que hayan recibido el deseo por él, la sensación de que necesitan su salvación, serán marcados en su frente con una cruz luminosa por su ángel guardián. Pero quiero decirte que todos los fieles y todos los que son siervos del Señor ya han sido marcados. Estuve en Rochester, Nueva York, y allí tuvimos un grupo de oración de 28 personas. Estábamos en la cocina y cuando levanté los ojos vi a todos marcados con la cruz. Estaba tan asombrado. Un hombre tenía una cruz específica, con 3 ramas, lo que significa que cuando llegara el día, él sería un general del ejército del Señor. Él ha sido preparado para eso. Tenemos un general en cada país. Yo sé eso. Han sido elegidos por el Señor. Es asombroso. Dios no nos ha dado 3 formas de viajar, solo 2. No hay área gris entre el camino del mal y el camino del Señor. Los que dirán, no sé, no puedo tomar una decisión, no podrán permanecer indiferentes, como Dios dice en el libro del Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Entonces, como eres tibio, ni caliente ni frío, te escupiré de mi boca. La gente tendrá que tomar una decisión decisiva, y comprenderá por qué. Porque después de eso se quedarán con las consecuencias de su decisión. El tiempo de la misericordia terminará y el tiempo de la justicia comenzará. Jesús le dijo esto a Santa Faustina Kowalska. Escribe esto. Antes de venir como el juez justo, estoy llegando primero como el Rey de la misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, se le dará a la gente una señal en el cielo de este tipo. Toda la luz en los cielos se extinguirá y habrá una gran oscuridad sobre toda la tierra. Entonces se verá la señal de la cruz en el cielo y de las aberturas donde se clavaron las manos y los pies saldrá una gran luz que iluminará la tierra por un periodo de tiempo. Esto tendrá lugar poco antes del último día. Habrá una señal milagrosa dada al mundo algún tiempo después del aviso. Será en Garabandal, España, Los Pinos, donde apareció por primera vez allí. Al mismo tiempo se verá en Medjugorje, que también se ha prometido. Luz de María dice que también será en la montaña del Tepeyac, donde apareció Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México. El letrero podrá verse y proyectarse en la televisión,
Esto ocurrirá al comienzo de la tribulación. Para ustedes, fieles católicos, el Padre me dijo, renueve su consagración a los santos corazones de Jesús y María. Esto es importante. Sabes que ya eres bendecido porque te están haciendo consciente. ¿Por qué crees que Dios te ha elegido para estar aquí o leer esto? Porque tienes una misión. Cuando salgas, cuando regreses a tu casa o dejes este libro, sentirás algo en tu hombro. ¿Qué es? La carga de Jesús, que es la misión del Señor. Si Él te está dando cuenta de lo que sucederá ahora, es porque la gente volverá de su experiencia mística, de encontrarse con Dios, buscar ayuda, sin saber qué hacer. Algunos tendrán miedo, otros estarán en estado de shock. Has sido elegido para este tiempo para ayudar a guiar a estas personas a la Iglesia Católica para recibir las buenas nuevas de Jesús. Puedes ser joven o viejo. No te preocupes si tienes problemas con las piernas, la espalda. Hay muchas espaldas en el cielo y el Señor puede renovarte mejor que cualquier médico. Algunos de ustedes proporcionarán una breve instrucción catequética para aquellos que no saben nada de lo esencial de la fe católica. Entonces, todos estamos llamados a estar listos, listos para ayudar a nuestros hermanos y hermanas. Cuando llegue ese periodo de 6 semanas y media, listos para guiarlos a la iglesia, donde encontrarán su paz de corazón, su felicidad con el Señor. Todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Debes hablar, debes pararte, debes aconsejar. Sí, primero y ante todo, las personas necesitarán reconciliarse con Dios, por lo que los llevará a un sacerdote para la confesión. Les aseguro que los sacerdotes que no estén en estado de gracia tendrán dificultades porque habrá largas filas para la confesión. Vi las filas. Necesitarán protección y ayuda. Por favor, prepara a los sacerdotes unos bocadillos. Les aseguro que si la gente no detiene la línea, no podremos ir al baño. Recuerde el cura de Ars, San Juan María Vianney, que estuvo en el confesionario durante 14 horas a veces. Si las personas no se bautizan, los traerán para la preparación bautismal, lo que sucederá rápidamente porque el tiempo será corto. Bautizaremos en masa, como lo hicieron los apóstoles, rociando agua sobre las multitudes y pronunciando, los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te aseguro que yo también vi esto. Otros han hablado de estos tiempos, pero yo soy responsable solo de compartir solo lo que el Padre me reveló. Tendré que responderle a Dios cuando muera, así que deseo serle fiel. Cuando el diablo regrese después de 6 semanas y media, difundirá un mensaje al mundo a través de los medios de comunicación, teléfonos celulares, televisores, etc. El mensaje es este: una ilusión colectiva ocurrió en esta fecha. Nuestros científicos analizaron esto y descubrieron que ocurrió al mismo tiempo que una llamarada solar del Sol fue liberada en el universo. Fue tan poderoso que afectó las mentes de las personas en la Tierra, dando a todos una ilusión colectiva. El diablo nos engaña incluso ahora a través de los nuevos sacerdotes del mundo, periodistas de televisión que quieren que pienses lo que piensan, por lo que solo presentan las noticias que son su opinión. Tuercen la verdad y estás hipnotizado, manipulado para creerles. Compartiré algo que probablemente te sorprenderá durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis fueron elegidos y entrenados para un papel específico. Hitler estaba adorando a Satanás y los soldados de la SS eran sus discípulos, por lo que los nazis estaban poseídos. El ejército alemán no lo sabía, pero como estaban bajo la autoridad de la SS, siguieron órdenes. Si no lo hacían, eran asesinados. Algo similar sucederá ahora. Hay un orden mundial compuesto por personas que se hacen llamar los Illuminati y adoran a Satanás. Ahora tienen títeres en posiciones de poder en todos los países, a quienes obligan a adorar a Satanás con ellos. Su segundo brazo son las élites bancarias internacionales que deciden qué dinero de los países se devaluará, causando bancarrota, y qué monedas prosperarán. Esto no se decide dentro de un país, sino fuera de él.
El tercer brazo de los Illuminati son los tres cultos satánicos más importantes en el mundo: el culto a Egipto, el culto a Europa y el culto a la Wicca, que se encuentra en América. El grupo que trabaja debajo de ellos son los masones. El One World Order está preparado en grupos de cuerpos militares en diferentes países, que serán discípulos de Satanás, vinculados directamente a ellos. Cuando el poder del diablo regrese después de el aviso, surgirán como el gobierno mundial único. Incluso ahora, su fuerza de policía militar está en su lugar esperando órdenes. Tienes que saber eso. Veremos una repetición de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez con acción universal. Hitler comenzó en Alemania y luego conquistó otros países. Ahora Satanás no tiene más tiempo. Comenzará una guerra nuclear que será global, la Tercera Guerra Mundial, su guerra contra toda la humanidad. El diablo matará a un tercio de la humanidad en esta guerra, y a través de plagas y abortos, así como un tercio de los ángeles fueron arrojados en el cielo al infierno, se permitirán 7 misiles nucleares para atacar a los Estados Unidos como resultado de sus abominaciones. Muchos misiles nucleares serán desviados por la mano de Dios, porque Estados Unidos reza la coronilla de la divina misericordia. Me lo dijo el Padre Eterno. Un falso profeta, el anticristo, intentará dominar el mundo a través del gobierno mundial único. Él requerirá que tengas una marca, un chip, para comprar y vender, y aquellos que no tomen la marca serán cazados como la SS cazaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ciertos grupos en el ejército han sido seleccionados para recibir un chip, lo que significa que tendrán funciones específicas y especiales en ese momento. Su papel es encontrar al cristiano resistente que se niega a depender del mortal. Estos soldados no serán conducidos por un general, sino por un general poseído, un príncipe de Satanás. Aquellos que sean capturados serán torturados y martirizados si se niegan a someterse a los dictados del anticristo y el gobierno mundial. Muchos cristianos se verán obligados a confesar su fe frente a otro y morir como mártires. Muchos otros estarán protegidos en refugios. Pero recuerde, todos llevan su cruz, y esta cruz puede ser para nosotros un gran regalo de gracia, un agente de salvación, elegido por el Padre. Tenemos que besar la cruz. No elegimos nuestra cruz, pero aceptamos la que nos llega. Esta es la fidelidad del pueblo de Dios. El 15 de agosto de 2018 estaba preparado cerca de la entrada de una iglesia, dando la bienvenida a las personas que venían a celebrar el alegre evento del obispo vistiendo a la fraternidad de San José Benedicto Labre con nuestras nuevas vestimentas. Me estaba preparando para la celebración con todos nuestros miembros porque el obispo había aprobado todo a través de la iglesia. Las vestimentas fueron las primeras que recibimos para la orden. El obispo bendijo las vestimentas y me dio la primera. Esta es la misma ceremonia en la que escuché a Nuestra Señora decir: llamo al apóstol de los últimos tiempos, cuando el obispo me puso la túnica. Cuando la gente entraba a la iglesia, de repente recibí una visión de la guerra por venir. Fue una guerra nuclear, pero no entendí esto al principio. Vi tanta destrucción, fuego y bombas, y muchas personas muriendo, algunas ya muertas. Todos los cadáveres que vi allí fueron quemados y su carne fue quemada. Fue realmente grande. No es una pequeña guerra, te lo aseguro. Fue muy destructivo, y comencé a pedir oración por eso en todas partes. Y sé que la guerra vendrá de dos países. Uno es Corea y el otro es Irán. Se unirán para enfrentar a los Estados Unidos de América. Me sentí tan preocupado por esto que comencé a llorar y tuve que regresar a la sacristía. Allí llegaron dos visiones más. Pude ver la carne de la gente gotear como el agua de sus cuerpos. Esto fue tan aterrador que dije: Señor, por favor, detén esto. Tengo que estar con mi gente para darles la bienvenida con alegría hoy, y ahora estoy llorando. No puedo.
El obispo me estaba buscando y cuando me encontró en la sacristía preguntó: Michel, ¿qué ha pasado? Recibí una visión del Padre. ¿Una visión? Vi la guerra. ¿La guerra? Sí. Oh. Y se fue. Traté de respirar profundamente y regresé a la iglesia para dar la bienvenida a la gente. Me estaban mirando extrañamente porque mi cara estaba roja por el llanto. Luke, uno de los futuros sacerdotes de la orden, estaba allí y me presentó a 4 de sus amigos, una mujer joven y 3 hombres jóvenes. Cuando estreché la mano de uno de los chicos, fui inmediatamente transportado a la guerra nuevamente. Vi a los 3 hombres allí siendo asesinados y estuve allí con ellos. Fue entonces cuando miré a mi alrededor y entendí que era una guerra nuclear. Todos los cadáveres que vi fueron quemados. Su carne fue quemada. El tipo, cuya mano estreché, vio la guerra al mismo tiempo. Se veía sorprendido. Estaba tan profundamente afectado que retrocedí y les dije a los hombres que estaban allí: Cuando te inscriban en el ejército, no vayas allí, morirás. Ven aquí y te protegeré. 2 de ellos respondieron de inmediato: Sí, vendremos aquí. Y aquel, cuya mano toqué, estaba aturdido. Oh, murmuró, pero no respondió. Más tarde dijo: Yo también vendré, padre. El padre también dijo que a través de la oración la guerra podría disminuir pero no evitarse. Se suponía que la guerra ya había comenzado en 2019, pero se pospuso a través de la oración, a través del rosario. Esto es importante porque se han escuchado las oraciones de las personas. A principios de 2019, cuando viajé por los Estados Unidos para dar charlas en 7 iglesias en Michigan y en Nueva York, llegó mucha gente. Oramos a la Virgen María para que detuviera la guerra nuclear, y les aconsejé sobre su presidente. Les dije: ya sabes, este presidente no es un santo, y se rieron, pero el nuevo orden mundial no sabe qué hacer con él porque un día baila con una pierna, al día siguiente baila con la otra pierna. Él desequilibra todo tipo de plan horario que hayan hecho. No pueden controlarlo. Es por eso que este tipo es una amenaza para ellos. Lo que puedo decir sobre el presidente Trump es solo lo que el Padre me ha dicho. Él dijo: Este lo he elegido. No pueden controlarlo. No dijo que es un santo. Él nunca dijo eso. No pueden controlarlo. No saben en qué pierna está bailando. Eso es lo que dijo. Debido a esto, no han podido cumplir su tarea. El padre dijo que Trump fue elegido por su ángel que modificó el voto. Fue elegido porque el Señor conoce su temperamento, su habilidad, sus acciones y su voluntad. Fue elegido para bloquear el gobierno mundial único. Esto es importante porque si él no estuviera allí, puedo asegurarles que el gobierno mundial único, que es el trabajo de Satanás, ya habría tenido lugar, y sé que puedo descansar con lo que he dicho. Le he contado todo esto al obispo. Le dije a la gente en los Estados Unidos: a veces Trump actúa de una manera que nadie puede entender, pero te aseguro que tienes la bendición de tenerlo. Así que debes rezar por él. Debes rezar ahora por tu presidente, porque estará bajo un gran peligro. Intentarán matarlo. Se arrodillaron y todos rezaron el rosario. Un grupo de ellos se comprometió a orar por el presidente todos los días, y cuando estuve en una capilla recientemente, el Señor me dijo: Michelle, escuché las oraciones de mi pueblo en los Estados Unidos. Se suponía que habría un intento de asesinato hace 8 meses. No tuvieron éxito. Estaba protegido por el rosario. Más tarde recibí otra señal. Nuevamente, el Señor pidió que oráramos por el hombre porque intentarán matarlo nuevamente. Debemos rezar el rosario. Y bueno, esta es la profecía del padre Michel, después del aviso, el milagro y el castigo, ¿no? ¿Y por qué yo mencioné todo lo demás? Bueno, básicamente ahorita quiero, veo que de repente algunos tienen un poquito de dudas sobre cómo van a ir sucediendo estos acontecimientos. Quiero ahorita dejarles un resumen rápido. Voy a hablarles acerca del milagro
el castigo en otro video de los 3 días de oscuridad, un poquito más específico en otro video. Ahorita simplemente quiero dejarte un poquito la secuencia, es decir, tenemos que antes de que venga el aviso, primero va a ser el aviso, ¿no? Pero antes de que venga el aviso, recordemos, antes del aviso tienen que pasar terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, pestes, enfermedades, hambruna, recesión económica, ley marcial, y una vez que se implemente la ley marcial comenzará la guerra. Y es ahí donde el padre Michel dice, antes de que comience la guerra, cuando vayan a quererse matarse unos a otros, vendrá el aviso. Entonces, cuando se decrete ley marcial a nivel mundial, en cada país vendrá el aviso. ¿Sí? Y en ese momento todos tendremos nuestra iluminación de las conciencias, el segundo Pentecostés para la humanidad, para el mundo entero. Recordemos que el Pentecostés o el aviso es la iluminación de nuestra conciencia, nuestro prejuicio particular. Cada uno lo tendremos, durará 15 minutos y esos 15 minutos no son 15 minutos nuestros, son 15 minutos de Dios. Recordemos que la Biblia, 1000 años nuestros para Dios son un día. Si tú haces las cuentas, y eso ya lo había mencionado, son 10 años y medio aproximadamente que durará tu prejuicio particular. Es decir, en esos 15 minutos de Dios, tu alma estará tu alma estará siendo juzgada por Dios, es decir, verás lo que a Dios le agrada de ti y lo que no le agrada, y al mismo tiempo sentirás los tormentos de donde te tocaría estar en ese momento si murieras, en el infierno, en el purgatorio o en el cielo. ¿Sí? Y dependiendo de tu gracia, de tu estado de alma, en la gracia en el que estés en este momento, es donde te tocará llegar. ¿Sí? Entonces, durará 15 minutos. Después de esos 15 minutos, recordemos lo que dice ahorita la profecía del Padre Michel. Muchos estarán aturdidos. Después de que pase tu juicio particular, mucha gente no sabrá qué hacer, estará espantada, ¿sí? Y entonces en ese momento se tendrán 6 semanas y media para que aquellos que conozcan un poquito de Dios tendrán que ayudar a la gente, tendrán que guiarla hacia la iglesia, porque en ese momento será un momento muy importante para todos, especialmente para, inclusive, bueno, para católicos y no católicos, ateos, porque en ese momento se darán cuenta que Dios existe. Nadie podrá decir que no, puesto que en el aviso se verá la cruz en el cielo, a nuestro Señor. Si tú ves y no crees, pues bueno, ya ahí sí, discúlpame, ¿no? Ya tendríamos que hacer mucha oración por ese tipo de hermanitos. Pero no será así, es decir, todos lo verán. Recordemos que tristemente para el ser humano, hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces, en ese momento, todos tendrán que regresar a la Iglesia Católica y se darán cuenta los hermanos separados de otras doctrinas que en este momento han sido engañados, que la verdadera iglesia que fundó Cristo fue la iglesia católica cristiana, y nosotros no estaremos ahí para juzgarlos, sino para recibirlos, ¿sí? El Señor es lo que quiere, ¿no? Que veas la verdad. Entonces, tendrás 6 semanas y media después de tus 15 minutos para que a tus propios familiares, a tus hijos, a aquellos que tú sabes que no están dentro de la iglesia, o que no sirven o que no creen, en ese momento, si tú oras por ellos durante estos días, ellos regresarán y te buscarán para que los guíes, para que les digas qué tienen que hacer. Bueno, ahorita te hablaré un poquito más de eso. Entonces, después de esos 15 minutos, tendrás 6 semanas y media para tomar un camino, el de Dios o el de Satanás. Si tú eliges a Dios, entonces tienes mucha posibilidad de ir a un refugio. Si tú eliges el camino de Satanás, lo más probable es que te quedes aquí a que te implementen el chip, o te implanten el chip, perdón, sí, la marca de la bestia. Recordemos que ese chip te va a servir para comprar y vender, es decir, si tú quisiste, a pesar de ver el Pentecostés, de ver lo que a Dios no le agrada de ti y que sí, si tú a pesar de eso preferiste decir que no existió, bueno, ya quedará en ti. ¿Por qué lo menciono? Porque después de esas 6 semanas y media, el anticristo junto con el gobierno mundial único entrarán y comenzarán la tercera guerra mundial, ¿sí? Comenzarán a cazar a los cristianos, a aquellos, primero mandarán un aviso. ¿Cuál es el aviso? El que a través de una llamarada solar
todos sufrimos una ilusión colectiva y básicamente nos van a engañar, o sea, porque eso van a hacerlo a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de las televisiones, del radio, donde dirán que por un fenómeno de naturaleza del sol, una llamarada solar, todos tuvimos esa iluminación de la conciencia, ¿sí? Y entonces, por eso es importante las 6 semanas y media. ¿Por qué? Porque durante esas 6 semanas y media la profecía del Padre Michel dice, Satanás estará atado, solamente estará tu voluntad. No tendrás a alguien que te esté, como ahorita, ¿no? Que somos tentados día con día. Solamente tendrás tu libre albedrío. Por eso el Señor dice que en esas 6 semanas y media que Satanás no tentará a nadie, tú tomarás una decisión. ¿Qué decisión quieres? ¿Vas a creer realmente en la cruz? ¿Vas a creer en el Señor Jesús? ¿O no vas a creer a pesar de eso? Sí, entonces, una vez que tengamos, que pasen esas 6 semanas y media, como lo mencioné, comenzará la guerra ahora sí, y en ese momento también entrará el anticristo junto con el gobierno mundial único que te querrán someter. Después de ese tiempo del aviso, un año después vendrá el milagro que menciona el padre Michel, la Virgen de Garabandal también en España lo han dicho, que se podrá ver en el Cerro del Tepeyac aquí en México, en Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, en España, en Garabandal, en los lugares donde haya aparecido nuestra Madre la Virgen María se verá. Eso quiero que te quede claro, será algo que todos podrán ver, incluso también será televisado, pero eso es después, un año después, porque muchos dicen que después de las 6 semanas y media vendrá el milagro. No, es aviso, 15 minutos de tu Pentecostés, del aviso, 6 semanas y media para tomar una decisión, y ser elegido para irte a los refugios o quedarte aquí en la tierra. Y después de eso, un año después, vendrá ahora sí el milagro. Recordemos que Conchita González menciona que el milagro, tengo entendido que ella lo anunciará una semana antes de que suceda. Pero lo importante de esto es más o menos el suceso. Eh, Puedes irte a las profecías de Conchita González de Garabandal para que tengas un poquito más en cuenta de qué va a tratar y qué milagros van a haber, también para que se crea en el milagro, ¿no? Porque hasta ahorita la Virgen de Garabandal no ha sido aprobada. Bueno, entonces, después del milagro, ahora sí vendrá el castigo, porque el milagro es, digámoslo así, todavía ese año de gracia después de las 6 semanas y media, y que pase un año, en ese año todavía habrá gente que durante ese año hubo gente que ya fue a los refugios, pero también hubo gente que se quedó para esperar, es decir, para el milagro, porque todavía Dios tiene ese periodo de gracia para que aquellos que todavía no creen, a pesar de que ya se va a venir la tercera guerra mundial, en ese momento en el milagro todavía va a haber gente que se puede convertir, ¿sí? Y será aquella que todavía llegue a los refugios, todavía habrá gente que llegue en ese momento a los refugios, ¿sí? Obviamente le tocarán sufrir más cosas, porque aquellos que ya estuvieron en los refugios después del Pentecostés no sufrirán ese año, porque ese año bien, no va a ser tampoco tan bonito, va a haber guerra mundial, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, después del milagro, ahora sí que viene el castigo. Ya la gente que de plano no creyó a pesar de ver el milagro, son aquellos que de plano se quedaron a adorar a Satanás, al anticristo, al falso profeta y a la bestia, ¿no? Entonces están adorando a Satanás y son los que se quedarán aquí en la tierra recibiendo el chip, la marca de la bestia. Entonces vendrá el castigo para ellos. Eso es lo que quiero que comprendas, que comenzará la tribulación. Después del castigo, ¿sí? Después de que se dé el castigo, bueno, perdón, una vez que esté el castigo, pasarán también 3 años y medio, es decir, toda gente que haya aceptado quedarse aquí en la tierra después del Pentecostés, lo que no me queda claro, y eso te lo quiero especificar, es cuándo corren los 3 años y medio, es decir, pueden correr después del aviso, ¿sí? Los 3 años y medio donde gente estará en los refugios durante 3 años y medio, y gente que se haya quedado aquí en la tierra también estará 3 años y medio adorando a Satanás, a la bestia. Entonces, quiero que comprendas eso. No sé si los 3 años y medio corran después del aviso o después del milagro, pero independientemente de eso,
¿Por qué te digo que no te preocupes? Lo único que quiero es que más o menos vayas teniendo en cuenta estos sucesos y estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es, si tú vas a estar en los refugios, no te preocupes, la gente que estará ahí estará informada sobre esto. Después del milagro, como lo mencioné, los 3 años y medio que van a estar, que estarán gente en los refugios o fuera de, eh, los últimos 3 días son los 3 días de oscuridad. Al final de los 3 años y medio, los últimos 3 días serán los 3 días de oscuridad de los que profetiza San Padre Pío de Pietrelcina, Santa Faustina Kowalska, el Padre Michel Rodríguez y otros santos que hemos tenido dentro de la Iglesia Católica que han profetizado sobre 3 días de oscuridad. De eso también te voy a hablar más profundo en otro video. Ahorita lo que me importa es esto. Y algo importante, velas benditas para el día 2 de la Candelaria, las tienes que bendecir sí o sí porque van a ayudar para iluminar ese día, específicamente esos 3 días de oscuridad. Van a solamente prender las velas que estén benditas, ¿sí? Y de preferencia el día 2 que es el día de la Candelaria. Entonces tienes todavía ahorita tiempo para preparar tus velas e ir a bendecirlas este día 2 de febrero 2021. Bueno, después de que pasen los 3 días de oscuridad, ahora sí, ¿qué va a pasar? Te comento un poquito. Todos aquellos que estén fuera van a ser exterminados junto con el anticristo, el falso profeta y la bestia, serán derrotados, ¿sí? Y junto con la gente que quisieron adorarlos y quedarse en la tierra. Se renovará todo. Después de los 3 días de oscuridad se cumplirán los 3 años y medio y después de ese día, ahora sí, vendrán los 1000 años de paz, que es el triunfo del corazón inmaculado de nuestra Madre María. Los 1000 años de paz que están en la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, y de los que profetiza también el Padre Michel Rodríguez. Entonces, ten en cuenta eso. La propia Biblia menciona que esos serán un periodo de paz, serán periodos de paz. Y qué es lo bueno de esta parte, es decir, se tiene ese periodo de paz durante 1000 años para los que sean elegidos y sus generaciones. Y lo importante aquí es, después de esos 1000 años de paz, la Biblia menciona que Satanás volverá a ser soltado, es decir, estará atado esos 1000 años de paz, Satanás no te tentará. Imagino y visualizo esto como el jardín del Edén. Te hablaré de esto más específico en otro video, ahorita nada más son los momentos. Después de que se suelte Satanás nuevamente, después de esos 1000 años de paz, Satanás volverá a ser desatado, volverá a tentar a la gente y entonces sí, vendrá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el fin del mundo. Ahora sí, por eso el Padre Michel menciona ahorita esto, este es el fin de los tiempos, no es el fin del mundo, el fin de los tiempos, porque tienen que pasar esos 1000 años de paz que están en Apocalipsis capítulo 20, no los hemos vivido. Así como no hemos vivido el tercer secreto de Fátima con la última frase de nuestra madre en Fátima, al final mi inmaculado corazón triunfará. Entonces, ese va a ser el triunfo del corazón inmaculado de María. Bueno, ahora que ya sabes, ahora sí cómo van a venir los sucesos, fechas exactas no las tengo, sé que así van a venir los sucesos, pero dentro de algunos no todavía no hay algo muy concreto, pero te doy la secuencia para que no te confundas. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hay personas que están muy clavadas en la parte de los 3 días de oscuridad. ¿Qué vamos a hacer para los 3 días de oscuridad? Esto y el otro. O qué va a pasar después del aviso, ¿no? Los refugios. Todos están pensando eso y qué padre, qué bonito, por una parte. Pero, ¿qué estás haciendo para que tú estés dentro de un refugio? ¿Para qué? Porque primero, para vivir los 3 días de oscuridad, tienes que haber sido elegido dentro del refugio. Si no, ni los vas a vivir. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que quiero que comprendas. Ahora, lo más importante de esto que es qué vas a hacer, es decir, ya sabes ahorita cómo van a pasar las cosas, los sucesos, tienes la profecía del Padre Michel. No puedes estar espantado, no puedes estar con miedo. ¿Qué es lo que se recomienda, no? Esto es lo principal, es decir, a todo esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo entramos a los refugios? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vamos a empezar con lo que hemos comentado dentro de nuestras recomendaciones. Primero, esto sirve para entrar dentro del refugio, pero también para prepararte antes del aviso. Vamos a ver,
¿Tienes los 6 sacramentos? Ya tienes bautismo, comunión, confirmación, confesión, unción de los enfermos y matrimonio. Vamos a ver por qué son importantes que tengas los sacramentos, ¿no? Y vamos a ver que todo lo que se recomienda el Padre Yahvé al Padre Michel es bíblico porque lo dice el Padre Eterno y porque lo reafirma el Padre Michel, ¿no? Y vamos a empezar con las recomendaciones sacramentales. Los sacramentos de la Iglesia Católica son 7. Unción de orden sacerdotal, perdón, es el que no tenemos nosotros, porque tú no, salvo que tú quieras prepararte para ser sacerdote del Padre Eterno o monja como mujer dentro de un convento, ¿sí? Si no, tú tienes que casarte. Y ahorita vamos a ver por qué. Haré otros videos donde mencionaremos más sobre los sacramentos porque son muy extensos y cada uno su, tiene su especificación y hay que ser muy claros en esto. Pero ahorita quiero mencionarte que todo esto es bíblico, que está en la Biblia y que lo tienes que cumplir para hacer la voluntad de Dios. Para estar dentro del refugio tienes que cumplir la voluntad de Dios. Si no, ¿cómo? Vamos a empezar con el bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 13. Vámonos con Mateo rápidamente en la Biblia para que empieces a saber que todo es bíblico. Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice, versículo 13. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿y tú vienes a mí? Yo soy quien necesito ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. Desde ese momento, de este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se postraba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo el amado, en él me complazco. Entonces, vemos aquí cómo el bautismo ya nos los menciona nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Está en la Biblia, Él se bautizó, nosotros también debemos de bautizarnos. Y aquí son todos, ¿eh? Niños, niñas, adultos, mayores o no. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Muchos mencionan, es que nuestro Señor Jesucristo se bautizó de grande y ustedes los católicos se bautizan de pequeños. ¿Por qué lo hacen? Ok, vamos a dar citas bíblicas. Mateo capítulo 28, versículo 16. Vamos a ver cómo también es palabra de Dios, ¿eh? Mateo capítulo 28, versículo 16. Vámonos al versículo 16. Dice entonces, por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea al monte de que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les dijo así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces aquí vemos cómo dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos. No dice todos menos niños, todos menos niñas, ¿no? Y dice, y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todos. Jesús no hace distinción como antes, que solamente los judíos podían ser pueblo de él y podían considerarse elegidos de Dios. No, ahora todas las naciones, chicos, chicas, niños, niñas, bebés, adultos, etcétera, todo aquel que cree en Jesús se bautiza. Vámonos ahora con el segundo sacramento, comunión. La comunión, ¿dónde viene? ¿Qué es la comunión? Éxodo capítulo 16, versículo 10. Éxodo. Vámonos a Éxodo capítulo 16, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice Éxodo en este versículo. Y mientras Aarón hablaba al pueblo, miraron hacia el desierto. La gloria de Yahvé se apareció en medio de la nube. Yahvé habló a Moisés diciendo, he oído la queja de mi pueblo. Diles por la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Así que sabrán que soy yo Yahvé, el Dios de ustedes. Aquella misma tarde llegaron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana en torno al campamento había una capa de rocío. Al evaporarse el rocío,
aparecieron sobre el suelo del desierto una cosa menuda como granos, parecía a la escarcha. Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros, maná, o sea, ¿qué es esto? Pues no sabían qué era. Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé les da para comer. Entonces escucha cómo ese es el pan bajado del cielo en ese momento para los israelitas que les daba para comer el maná, ¿sí? Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento, en Éxodo. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es ese pan bajado del cielo? Juan capítulo 6, versículo 48. Juan capítulo 6, versículo 48. Dicen, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el pan vivo, que aquellos, sus antepasados que comieron del pan que bajó del cielo en su momento, el maná, murieron. Y Él dice, pero el que coma de mi carne no morirá, tendrá vida eterna. Por eso es que los católicos tenemos el sacramento de la comunión. Por eso es que cuando vas a misa debes de comulgar, porque ese es el pan bajado del cielo, la comunión. Por eso es importante comulgar cada que vas a misa. Es lo más importante dentro de la misa, todos los domingos. Ten en cuenta eso. Vámonos con el otro sacramento, confirmación. Hechos capítulo 2. ¿Qué es la confirmación? Vámonos a Hechos capítulo 2 para saber que todos los sacramentos que tenemos en la Iglesia Católica no es porque el Papa los dijo, no es porque los sacerdotes lo mencionan, y nos quieren engañar, no, es porque es palabra de Dios. Esto ya está escrito en la Biblia. Vámonos con Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. ¿Sí? Entonces, viste cómo aquí este es el sacramento de la confirmación. ¿Por qué confirmas? Los discípulos para ese momento ya estaban bautizados y recibieron el Espíritu Santo confirmando su fe. ¿Por qué? Porque necesitas de esa fortaleza. Ellos en ese momento tenían miedos y estaban encerrados orando. Llega el Espíritu Santo a ellos y se llenan de fortaleza, a pesar de que ya tenían el bautismo. Por eso es importante la confirmación, para que seas un hombre nuevamente renovado, con fortaleza. Por eso es que los católicos lo tenemos y está en la Biblia, ¿sí? Aquí está en Hechos capítulo 2. De estos sacramentos te voy a hablar con más profundidad, obviamente, en otro video. Pero ahorita lo que me interesa es que sepas que es bíblico, que está en la Biblia y que Yahvé así lo ha querido. Vámonos con la confesión, cuarto sacramento. Levítico capítulo 5, versículo 5. ¿Por qué es importante la confesión ante un sacerdote? Muchos dicen, incluso hermanos separados de otras doctrinas, que no debemos de confesarnos con un hombre porque es igual de pecador que nosotros. Y eso es cierto, los sacerdotes son pecadores igual que nosotros, y eso la Biblia lo menciona también. Todo hombre que no diga pecado, que no diga que tiene pecado, es un mentiroso. Entonces, vámonos con Levítico capítulo 5, versículo 5. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Entonces viste cómo aquí dice, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Es decir, el sacerdote era el que expiaba. Expiar es el que daba el perdón del pecado, porque Yahvé había dado esa autoridad a los sacerdotes de Aarón. ¿Sí? Entonces, que no te digan y que no te engañen, era ante un hombre y el hombre expiaba el pecado.
Eso era Antiguo Testamento. Vámonos ahora al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre la confesión ante un hombre? Juan capítulo 20, versículo 21. Juan 20, versículo 21. Entonces, escuchemos. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces, viste cómo nuestro Señor Jesucristo le da a sus apóstoles, a sus 12 discípulos, ese poder de perdonar pecados y de no perdonar, porque también no todos se perdonan. Debemos de saber quiénes podemos confesarnos y quiénes no. Por eso mencionaba que cada sacramento tiene su grado de profundidad y de entendimiento, que también ahorita no te lo puedo dar porque es tan extenso que necesito un video para cada uno de ellos. Entonces, que sepas que están en la Biblia y que debe ser ante un hombre, ¿sí? Haz tu confesión espiritual. Dejé un video sobre cómo puedes hacer una confesión general de vida. Quinto sacramento, unción de los enfermos. Vámonos a Marcos capítulo 6, versículo 13. Marcos 6, ¿qué nos dice Marcos? Vámonos a ver el Evangelio de Marcos 6, versículo 13. Dice, fueron pues a predicar invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. La unción de los enfermos, los padres, los sacerdotes, perdón, te ungen aceite, ¿sí? Ese óleo que está vendido, y eso hace que tengas ese sacramento. ¿Para qué? Para que te sanes. La unción de los enfermos es ahorita para aquellos que están enfermos, que lleguen a la sanación, ¿sí? Inclusive ahorita con la pandemia hay padres que le están otorgando debido a la pandemia, ¿no? Para que inclusive tú estando bien puedes pedirle al sacerdote el sacramento de la unción de los enfermos, ¿sí? Hay unos que los están dando, pero tienes que pedírselo. Acércatelo y pídelo con confianza, ¿sí? Entonces, ten en cuenta que ese sacramento es bíblico. Vámonos con el matrimonio, sacramento del matrimonio. Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis 1, versículo 28. Dice, Dios, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Entonces, ¿viste lo que cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo primero que hizo fue bendecirlos? Ese es el sacramento del matrimonio, es la bendición de Yahvé, el Padre eterno, de Dios, para que tu matrimonio no fracase, para que puedan prosperar en las adversidades, porque problemas siempre los vas a tener, incluso casado o no casado, ¿eh? Que te quede claro, pero que sepas para qué es, para que tengas la bendición de Dios. Entonces, eso es en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 19, versículo 4. Vámonos a Mateo 19, versículo 4, ¿no? Dice entonces, Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces ten en cuenta cómo aquí ya también está el sacramento del matrimonio, y Jesucristo lo único que reafirma es lo que leí en Génesis, ¿eh? Entonces tengan en cuenta que el matrimonio está precisamente es para eso, es decir, aquellos que también entren a los refugios son aquellos, principalmente Dios quiere a esas buenas familias, a las familias o a personas que quieren una familia, porque ahorita muchas personas tristemente, tanto en jóvenes, ¿qué es lo que quieren? Evitar el compromiso. ¿Por qué? Porque el comunismo a través de Satanás ha implementado eso, que ya no haya más familias. Por eso lo que quiere destruir Satanás son a las familias, porque quiere destruir este sacramento. ¿Sí? Quiere destruir a los sacerdotes, el sacramento de los sacerdotes también.
Por eso es que ahorita las iglesias se están cerrando y con eso la pérdida de la fe. ¿Sí? La Eucaristía, ahorita quieres comulgar y no hay, tristemente, ¿no? O muy pocas iglesias son las que todavía están dando. Y las que están dando penosamente o lastimosamente le están dando en la mano. Pero bueno, entonces, si tienes en cuenta ahora por qué tienes que tener los sacramentos, son bíblicos, ya están en la Biblia. Los menciona ahorita el padre Michel Rodríguez nuevamente, el Yahvé, el Padre Eterno, se los hace le hace mención, ¿no? Entonces, ten en cuenta que debes de tener sacramentales. También, entonces también seguimos, también que debes de tener misa, ir a misa todos los domingos. ¿Por qué ir a misa el domingo? El domingo recordemos que es el día del Señor. Anteriormente en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, nuestro Padre Yahvé decía que teníamos que santificar el día sábado, ¿no? Que ese día era bendito para él. Bueno, eso era en el Antiguo Testamento, así era antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él fue el que cambió el día, no el Papa, no la Iglesia, no algún sacerdote como tal, fue nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces por eso nosotros como católicos cristianos santificamos el día domingo porque ese día es el día del Señor. Vamos a ver por qué decimos que es nuestro Señor Jesucristo quien lo cambió. Vámonos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, ¿no? Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Vamos a ver rápidamente. 1:8 dice: Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas del reino de la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y de las declaraciones de Jesús. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. Entonces aquí vemos como Juan dice que se apoderó de él el Espíritu el día del Señor. Vamos a ver cuál es el día del Señor entonces. Ya vimos que sí hay un día del Señor. Juan en Apocalipsis nos los menciona. Vámonos al Evangelio de San Juan capítulo 20. Versículo 26. Vámonos a Juan capítulo 20, versículo 26. Dice entonces: 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: La paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que entonces ese es el día del Señor? Porque ese día se le apareció a Tomás el que no creía. ¿Y cuál fue ese día? Ahora sí vámonos al día del Señor. Vimos aquí cómo Tomás no creía, al igual que muchos que no creen que el día del Señor es el día domingo. En este momento fue cuando nuestro Señor resucitó. ¿Y qué día fue el que resucitó? Sí, el día domingo, el primer día el primer día de la semana. Ese día resucitó y por eso se le aparece a Tomás y Tomás no creía. Por eso es importante que sepamos que el día del Señor es el día domingo. Y vámonos a Hebreos capítulo 4, versículo 1. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Hebreos 4, versículo 1. Hebreos 4, 1. Dice, perdón, eh, cuidemos pues cuidémonos pues que lastima cada uno de ustedes. Cuidémonos pues, qué lástima que uno de ustedes no aproveche esta oferta de entrar en el descanso de Dios y no lo alcance. Nosotros, igual que ustedes, recibimos una buena nueva, pero a ellos de nada les sirvió el mensaje proclamado, porque no fueron los que creyeron esas palabras. Creamos para que así entremos en el lugar del descanso mencionado.
Por eso me enojé y declaré con juramento, no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Aquí se trata del descanso de Dios después de la creación del mundo. Ya se habló de este descanso a propósito, el día séptimo. Y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Aquí lo volvemos a encontrar, no entrarán jamás en mi descanso. En conclusión, si bien los que recibieron primero la buena nueva no entraron a causa de la falta de fe, otros sí entrarán. Por esa razón, mucho más tarde, Dios fija nuevamente un día que llama hoy, diciendo por boca de David lo que se recordó más arriba. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ese día fue día domingo, el día que David mencionó esto, ¿no? Lo que pasó con David fue día domingo, por eso menciona, ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Sí, entonces aquí estamos viendo cómo Dios dice, Dios fija nuevamente un día que llama hoy, y ese día es el día del Señor, el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, precisamente solamente por eso es que nosotros tenemos que ir a misa los domingos. Bien, ahora, ayuno. Tenemos que ayunar también. El ayuno hay que hacerlo los miércoles y viernes, ¿sí? Los ayunos tienen que ser a pan y agua como lo recomienda nuestra Madre la Virgen en Medjugorje. El ayuno también es bíblico. Mateo capítulo 6, versículo 16. Mateo capítulo 6, versículo 16. Vámonos a Mateo capítulo 6, versículo 16. Y entonces dice... Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se los digo, hoy han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Entonces, cuando ayunemos, ya escuchamos a pan y agua, y no lo digas, no digas que estás ayunando, no menciones nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque al Señor no le gusta eso. Dice el Señor que si tú estás ayunando y lo dices a todo mundo, entonces ya has recibido tu premio. No hables, no digas nada, el Señor que ve en lo oculto te premiará. Vámonos también con otra recomendación, visitar al Santísimo, Mateo capítulo 28, versículo 18, ¿sí? Visitar al Santísimo cada que puedas, ¿sí? Dice, escuchemos lo que dice el versículo 28, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Por eso debemos de ir a visitar al Santísimo siempre, porque nuestro Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Por eso, entonces, vamos a ver qué otra cosa nos recomienda el Padre Yahvé a través del Padre Michel. Ícono de la Sagrada Familia. El ícono y tu pesebre de la Sagrada Familia. Yo tengo aquí mi pesebre y tengo mi ícono de la Sagrada Familia. Creo en los mensajes. ¿Por qué tener el ícono? Muchos me mencionan, es que ustedes tienen imágenes, son adoradores de imágenes, son incongruentes, porque me hablas de Biblia, pero tú no has leído lo que dice Éxodo capítulo 20, ¿no? Que menciona por qué aparentemente no debemos de tener imágenes ni estatuas. Vamos a leerlo si es verdad lo que nos mencionan nuestros hermanos separados, inclusive algunos católicos que ni siquiera se han tomado la molestia de leer y los han engañado. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 20, el decálogo. Entonces dijo Dios todas estas palabras, yo Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con todos los que me aman y observan mis mandamientos. Aquí ya ves claro, solamente que los hermanos protestantes no leen todo y nada más se quedan hasta donde dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Hasta ahí no te leen todo lo que te leí y vamos a desmenuzar esto porque en efecto dice no te hagas estatua ni imagen alguna. ¿De qué? De lo que hay en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? El sol, las estrellas, el universo, el sistema solar, las aves, etcétera. Todo lo que tú puedas ver en el cielo, hasta los aviones. ¿Qué es lo que ves en la tierra? Los seres humanos, animales, vegetaciones, flora y fauna, etcétera. Todo lo que tus ojos puedan ver, ¿no? Al propio ser humano. ¿Qué es lo que ves en las aguas? ¿Qué es lo que hay debajo de las aguas? Animales marinos, igual flora y fauna marina, todo lo que tú puedas ver, el propio mar, ¿no? Todo lo que tú puedas ver debajo de las aguas. Todo eso es lo que Dios te dice, no te hagas estatua ni imagen alguna de eso. Ya vimos que hay en el cielo, en la tierra y en las aguas. Pero luego te dice, no te postres ante esos dioses ni les sirvas. ¿Cuáles dioses? ¿De cuáles dioses me habla? Él me habla de los dioses que hay en el cielo, en la tierra y en las aguas, pero yo te menciono, para mí la Virgen María está en el cielo, ¿sí? Y ella, te voy a decir algo, no es mi diosa, es mi madre, la Virgen María, ¿sí? Pero no es mi diosa. Entonces, como no es mi diosa y no me postro ante ella, ni la adoro, porque solamente adoro a Dios, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, solo a ellos los adoro. A la Virgen María que está en los cielos la puedo tener en imagen y estatua. ¿Por qué? Porque no es mi diosa, ¿sí? No me postro ni le sirvo a ella. Puedo tener a San José porque también está en el cielo. No me postro ni la adoro, por eso la puedo tener. Puedes tener una estatua del sol, una imagen del sol, del universo, porque te gusta. Sí la puedes tener porque no es tu Dios. No te postras ante el sol, ni el sistema solar, ni los adoras. Por eso sí puedes tenerlas. Puedes tener la foto de tus familiares, claro que sí, porque no son tus dioses. Todo eso es creación de Dios. Puedes tener un delfín, un serafín, un arcángel, todo. Mientras no te postres ni los adores, es decir, mientras no los hagas tus dioses, puedes tenerlos. Lo que Dios condena es que los tengas y los hagas tu Dios. Por eso dice, no te postres ante esos dioses ni les sirvas. Pero ya te mencioné, mi madre, la Virgen María, es creación de Dios. Es la Virgen María. La venero. ¿Por qué la venero? La respeto nada más por ser la madre de Dios. La admiro por lo que dijo. Es decir, ella nunca se negó nada. Ella nunca se negó a ser la madre de Dios. Por eso la venero, no la adoro. Por eso sí la puedo tener. Entonces, ese es el detalle que no te han explicado aquí en Éxodo capítulo 20, ¿sí? ¿Por qué? Y vamos a ver, es decir, vamos a ver con otro versículo si realmente lo que te estoy diciendo es verdad o es mentira, ¿no? Éxodo capítulo 25, versículo, eh, versículo 18. Vámonos, dice, versículo 18. En este momento estaban construyendo el arca de la alianza, los israelitas. Y vemos qué fue lo que construyeron dentro del arca. Asimismo, harás dos querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. ¿Escuchaste? Asimismo harás dos querubines de oro. Aquí es donde los hermanos separados se confunden con las estatuas e imágenes porque confunden que nosotros vamos a ser como Aarón, ¿no? Y los israelitas, cuando Moisés subió por los mandamientos, que tardó Moisés en bajar, hicieron el becerro de oro y por eso dicen no te hagas estatua ni imagen alguna porque vas a caer en el pecado de los israelitas. No, porque ellos a ese becerro de oro sí lo consideraron su Dios. Mientras tú tengas imágenes y estatuas y no los consideres Dios y no te postres ni les sirvas, los puedes tener. Y aquí está claro, porque Yahvé dice, haz dos querubines de oro y los quiero a los extremos. Entonces, aquí Dios que cuando le conviene sí puedes tener estatuas e imágenes y cuando no le conviene no. Claro que no, porque Dios no es convenenciero. ¿Sí? Dios no es un mentiroso porque estaría faltando a su propio mandamiento. Por eso es que podemos tener los católicos imágenes y estatuas, mientras no sean tus dioses y sepas qué lugar tiene cada uno de ellos. Ten mucho cuidado, que no te engañen. Por eso es importante que tengas el icono de la Sagrada Familia. ¿Por qué también es importante que tengas el icono de la Sagrada Familia?
El padre Michel ha mencionado que todos aquellos que tengan el icono de la Sagrada Familia serán protegidos durante toda la tribulación que venga. Por eso es importante. ¿Recuerdas cuando vino la 10ª plaga con Moisés? ¿Qué fue lo que hicieron ellos para estar protegidos, el pueblo de Israel? Marcaron sus puertas y sus casas con la sangre del animal, ¿no? Esa era la señal de que ellos eran elegidos de Dios y que el ángel exterminador no podía tocarlos, no podía exterminarlos como a los demás. Y de la misma manera ahorita, pero ahorita no va a ser con sangre, va a ser a través del icono de la Sagrada Familia. Para que te cuides de todo lo que viene, debes de tener tu icono de la Sagrada Familia y tu pesebre bendecidos ante un Padre. Y así lo menciona el padre Michel. De eso te explicaré en otro video. Será mi próximo video para que te explique bien qué es lo que dice el padre Michel Rodríguez sobre el cuadro de la Sagrada Familia o el icono de la Sagrada Familia. Entonces, que no esperes más tiempo, tenlo. También, ¿qué es lo que menciona el padre Michel? Otra recomendación, orar a los corazones de la Sagrada Familia. Claro, ya dijimos porque si va a ser la protección el icono, debes rezar al casto y puro corazón de San José, al doloroso e inmaculado corazón de María y al sacratísimo corazón de Jesús. Esas oraciones también sirven para consagrar tu hogar. También ¿qué más debes hacer? Vamos a ver qué más debes hacer. Debes hacer oraciones al ángel de la guarda y al arcángel Miguel. Y aquí vamos a ver por qué debemos de orarle a nuestro ángel guardián, porque todos tenemos nuestro ángel de la guarda y al arcángel Miguel. Vamos a ver que todo esto es bíblico, inclusive orarle a los corazones de María y José. ¿Por qué? Porque muchos dirán, oye, pero ustedes van con María, van con José y el único intermediario y el único intercesor es Jesús. Y están entendiendo mal esta parte. ¿Por qué debemos de orar a José, a María, a nuestro ángel de la guarda, al arcángel Miguel? Vámonos ahorita con la carta de Judas, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice la carta de Judas. Dice, el arcángel Miguel, cuando pleitaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo, que el Señor te reprenda. Entonces, aquí vemos cómo Yahvé manda al arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés cuando Moisés muere y cómo lo disputó con Satanás. Entonces quiero que entiendas que Dios da órdenes a sus ángeles para cuidarnos, para protegernos, como a Moisés. Entonces por eso es importante que tengas esa confianza en tu ángel de la guarda, en el arcángel Miguel, que sepas que también van a ser quienes te protejan durante la tribulación. Por eso es importante orarle a tu ángel de la guarda y al arcángel Miguel. Por esto, aquí está, es bíblico, no te lo estoy diciendo yo, no me lo saco de la manga. ¿Por qué también te menciono que hay que orarle a los corazones de María, José, y a ellos principalmente? Porque muchos dicen, es que el único mediador es nuestro Señor Jesucristo. En efecto, lo comenté en un video anterior, el único mediador es nuestro Señor Jesucristo, pero debes entender como mediador, no intermediario, mediador, aquel que derramó su sangre en la cruz por ti para el perdón de tus pecados. Así lo debes entender y ahorita vamos a buscarlo en la Biblia, que no veas que son palabras mías. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Primera de Timoteo 2, 3. Dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues el que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio testimonio, se entregó para rescatar a todos. Este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicar y apóstol. Entonces aquí ves cómo dice que Dios es el único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio su testimonio. ¿Cuál testimonio? Se entregó para rescatar a todos. Es el único, por eso es el único mediador, Dios entre los hombres, nuestro Señor Jesucristo, porque ni la Virgen María,
derramó su sangre ni fue crucificada por ti para el perdón de tus pecados. San José tampoco murió en la cruz ni derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Ningún santo, ninguna santa hizo eso, salvo nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el único mediador, tienes razón. Pero no una cosa es mediador, que es el que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de tus pecados, y otra cosa es el intermediario. ¿Qué es un intermediario? Aquel que intercede por ti. Sí, y ese le puede ser nuestro Señor Jesucristo, claro, pero también puede ser María, nuestra Madre, la Virgen María, San José, Santo Tomás, San Agustín, Santa Faustina Kowalska, San Padre Pío de Pietrelcina, el santo que gustes, ¿sí? Y ahorita vamos a ver que es bíblico, porque todos pueden interceder tus súplicas ante el Padre, porque ellos están en el cielo, ellos fueron santos, ellos están allá junto con Moisés, con los demás, con Abraham. Esto es bíblico. ¿Cómo? Vamos a ver en la Biblia cómo menciona Romanos capítulo 15 versículo 30. Romanos 15, 30. Escuchen. Pero les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y del amor, fruto del Espíritu, que recen a Dios por mí, luchen conmigo rogando por mí para que pueda escapar de los enemigos de la fe en Judea y para que la comunidad reciba con agrado la ayuda que les llevo. Así llegará con Dios la alegría donde ustedes, y si Dios quiere, descansaré en su compañía. Entonces estamos viendo cómo aquí San Pablo les dice a sus hermanos que están ahí: oren, rueguen por mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabe que va a ser perseguido, él sabe que lo van a prender. Entonces por eso pide la ayuda de sus amigos: intercedan por mí, rueguen por mí. Eso es interceder. Ellos intercedieron ante el Padre y oraron con él para ayudarlo, porque él sabía la misión que tenía. Entonces ten en cuenta, no te confundas entre mediador e intermediario. Intermediario puede ser cualquiera. Si tus hijos están enfermos, que son niños pequeños y no saben hablar, no haces oración por ellos, no ruegas por ellos para pedirle salud al Padre. Entonces ten eso en cuenta, ¿ok? Que no te sigan engañando. Vamos con otra recomendación del Padre Michel. El Padre Michel también nos hace este tipo de recomendaciones. Obras de misericordia, ¿sí? Obras de misericordia. ¿Por qué hay que hacer obras de misericordia? Vámonos a las obras de misericordia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Eh, Mateo capítulo 25, versículo 35. Mateo 25, 35, ¿no? Entonces, vámonos a ver qué nos dice San Mateo 25, 35. Dice, eh, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces, esas son las obras de misericordia, ¿sí? Que tú puedes hacer siempre y cuando tengas dinero. Y hay que ser claros aquí. Hay diferentes maneras de hacer obras de misericordia, pero esta es la principal, la que Dios nos encomienda a todos siempre, y la debes hacer en algún momento de tu vida. Sí, porque en algún momento de tu vida todos tenemos, por lo menos, para hacer alguna. Tal vez, y hasta todas, ¿eh? Todos siempre tenemos la oportunidad. Aquí no hay que justificarnos. Tenemos que hacer obras de misericordia para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo quieres entrar a un refugio si no eres caritativo con el prójimo? ¿Sí me explico? Si yo sé que ahorita con la situación es difícil ahorita hacer obras en dinero, ¿no? Pero hay tres maneras de hacer obras de misericordia. Y para eso te voy a compartir ahorita el libro del Diario de la Divina Misericordia, no sin antes mencionarte lo siguiente. Es decir, escucha, es decir, ¿cuáles son las obras según el Señor, nuestro Padre eterno y nuestro Señor Jesucristo? Hay tres formas de hacer obras de misericordia. La primera es en dinero. Ya escuchaste en Mateo capítulo 25, versículo 35. Las bienaventuranzas. Si cumples bienaventuranzas, entonces estás haciendo obras de caridad. ¿Sí? Estás haciendo obras de misericordia.
Pero ¿qué te pide también nuestro Señor? Es decir, si tú no tienes dinero, dice el Señor, no te aflijas. Hay una segunda manera de hacer obras de misericordia. ¿Cuáles son esas obras de misericordia? Vamos a ver el numeral 742, ¿sí? Del diario de la Divina Misericordia en mi alma, ¿sí? 742. Vamos a ver qué nos dicen. Diario de la Divina Misericordia por Santa Faustina Kowalska. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina. Hija mía, por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia. Tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza de mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir de amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo sin excusarte ni justificarte. Te doy 3 formas de hacer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo, el alma alaba y adora mi misericordia. Sí, el primer domingo después de la Pascua es la fiesta de la misericordia, pero también debe estar presente la acción y pido se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres la exigencia de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Entonces, vemos lo que menciona nuestro Señor Jesucristo. Si puedes en dinero, ya sabes, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al preso. Si tienes dinero. Si no tienes dinero, el Señor te dice hay una segunda manera de hacer obra de misericordia, que es a través de la palabra, evangelizando, dando palabra de vida, ¿sí? También escuchando. Si no puedes dar palabra en ese momento y la persona está muy triste y afligida, si tú la escuchas, estás haciendo obra de misericordia y cuenta. Y el Señor te dice, vamos a suponer que tú dices, oye, pero hoy no salí en todo el día. El Señor te dice, no te justifiques. Tercer manera de hacer obra de misericordia, la oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración, si tú ese día no saliste, pero tuviste 15, 20, 1 hora para hacer oración, para hacer rosario, para hacer coronilla de la Divina Misericordia. Porque cuando tú haces oración por otra persona que no eres tú, estás haciendo una obra de misericordia por el prójimo, estás amando al prójimo, ¿sí? Por el enfermo, por el desvalido, por el que no tiene que comer, por aquellos, por tus familiares, etcétera. Siempre y cuando no seas tú, ya existe una obra de misericordia. Entonces, ten en cuenta eso. ¿Y por qué el Señor dice que la fe, por la fe, por muy grande que sea, sin obras es como si no la tuvieras? Lo menciona el diario de Santa Faustina, pero también lo menciona las Sagradas Escrituras. Recuerda que las Sagradas Escrituras está escrito siempre todo. Vámonos a Santiago capítulo 2. Vámonos a la carta de Santiago. ¿Qué nos dice Santiago sobre las sobre las perdón, sobre la fe? Sí, vámonos a Santiago capítulo 2, versículo 14. Escuchemos, dice: Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Entonces aquí estás escuchando, por eso te dice, lo mismo ocurre con la fe, si no produce obras es que está muerta. Entonces ya lo menciona también nuestro Señor Jesucristo en el diario de Santa Faustina y en la Biblia, Santiago capítulo 2. Entonces hay que tener en cuenta que las obras son sí o sí, si no, ¿cómo? O sea, ¿cómo tú quieres entrar a un refugio y quieres ser elegido con la marca de la cruz de la salvación si no empiezas a practicar esto?
si el día de mañana nada más estás pensando en ti, en ti y en ti. ¿Sí me explico? Debes de empezar a tener un corazón contrito, un corazón más arrepentido, un corazón que quiera ayudar, que quiera cumplir la voluntad de Dios. Es difícil, eso lo sé, lo sabemos, pero debes empezar a practicarlo ahorita, porque si tú no lo practicas, es decir, si de por sí es difícil, porque vamos a ser honestos, si yo te hablo de mí, también me es difícil, ¿sí? Lo estoy empezando, lo empecé a practicar hace un tiempo, ¿sí? Y ves qué bonito se siente hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, debes de empezar con algo. Por eso el rosario es de cajón diario, para que si tú no tienes dinero hagas una obra de misericordia a través de la oración. Pero no por eso te justifiques y no dejes de hacer la caridad si lo tienes. Hay personas que tienen dinero y no hacen caridad. Y es muy triste en ellos, porque aquellos que tienen y no lo hacen, cuidado, porque entonces ahí sí el Señor se molesta. Y si ya ahorita lo sabes y tú puedes hacerlo, hazlo, estás en tiempo. Muéstrale al Señor que quieres la cruz de la salvación, la cruz de refugiado. ¿Cómo? Cumpliendo su palabra. Esto lo ha venido diciendo desde que Él vino, no es nuevo. El Padre Michel ahorita nos los recuerda porque ya ve el Padre Eterno les ha dicho, recuérdaselos. ¿Quieres entrar a mi refugio? Cumple esto, lo que ya te mencioné. Esto es importante. Tal vez no eres perfecto y no vas a hacer todo, pero empieza con algo. Si no empiezas desde ahorita a luchar, ¿cómo le demuestras a Dios que quieres ser elegido? Que quieres salvarte, que quieres entrar a un refugio. Entonces, ten en cuenta eso. Vámonos con, con lo segundo, con lo demás, perdón. Consagra tu hogar. ¿Qué es consagrar tu hogar? Ya lo mencioné en Éxodo capítulo 12. ¿Qué era lo que pasaba? Aquí ahorita debemos de consagrar el hogar. Primero a través del cuadro de la Sagrada Familia y tu pesebre, que ya los tengas. Después debes de consagrar tu hogar. ¿Qué es la consagración? La separación de tus bienes a Dios. ¿Cómo separas los bienes que tú tienes a Dios? Dejándoselos. La consagración es eso, separación, es decir, cuando tú le dices a través de una oración, te puedes persinar, ¿no? Te persinas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y elevas una oración al Señor diciéndole, Señor, te consagro mi hogar, mi departamento, mis tierras, todo lo que poseo, mi alimento, Señor, para los días que vendrán, esos días de hambre, para que tú tengas este refugio como un refugio temporal o permanente según tu guste, Señor. Temporal porque los permanentes tendrán un pozo de agua, pero bueno, el punto es, te lo consagro, Señor, úsalo como tú quieras, ya no es mío, te lo entrego. Tú me has dado la fuerza, tú me has dado la salud, el trabajo para tener lo que tengo. Esto es tuyo, Señor, la tierra siempre fue tuya porque tú creaste el mundo y hoy te entrego lo que yo tengo, Señor. Te lo dejo a ti, pero debe salir de tu corazón. Es decir, yo ahorita te estoy dando palabras y alguna ayuda. No importan las palabras, el punto es que sea de tu corazón, que tu corazón realmente sienta que tú puedes dejar esto a Él, para las personas que Él requiere en ese momento, porque recuerda, solamente Él elegirá a las personas. Muchos querrán entrar en los refugios, pero mi pregunta es, ¿cumples la voluntad de Dios para poder entrar? Ese es el punto. Y si tú empiezas ahorita con consagrar tu hogar también, empiezas a demostrarle al Padre que realmente te quieres desprender de las cosas materiales, de lo que Dios te ha dado. ¿Y por qué menciono esto? Ten en cuenta algo importante dentro de la profecía del Padre Michel. Menciona lo siguiente: tenga cuidado de mantener vivo su corazón al apreciar todas las maravillas que el Señor ha hecho por usted a lo largo de su vida. Profecía del Padre Michel Rodríguez, del Padre Eterno al Padre Michel. Tenga cuidado de mantener vivo su corazón al apreciar todas las maravillas que el Señor ha hecho por usted a lo largo de su vida. Ten cuidado de apreciar todo lo que tú tienes, porque no lo tienes por ti. Es tu trabajo, es tu esfuerzo, claro, pero sin la salud, sin los brazos, sin las piernas, no lo tendrías. Sin la inteligencia que Dios te dio para ser ese profesionista, ¿sí? Sin la fuerza que Dios te dio, la inteligencia para ser un buen comerciante, no tendrías las empresas, no tendrías tus casas, no tendrías tus carros, no tendrías la ropa, no tendrías nada si no fuera por Dios. Entonces ten cuidado de mantener vivo tu corazón en todo lo que Dios te ha dado. Por eso es que muchas personas no creen en el mensaje,
no porque no quieran, sino porque es muy difícil desprenderse de lo material. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Lucas capítulo 16, versículo 19. Escuchemos qué nos dice Lucas 16, 19. Es importante que vayas aprendiendo a desprenderte de lo que el Señor te dio, porque si no, difícilmente puedes entrar a un refugio y más al reino de los cielos por la palabra de Dios. Escucha lo que dice. Escucha lo que dice Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido en la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y se fue llevado por los ángeles al cielo junto con Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. Entonces replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vayan a decir su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre, no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convertirán. Por eso es importante la conversión, por eso es importante que vayas mentalizándote, si quieres entrar a un refugio, apartarte de todo lo material que tienes, que sepas que en algún momento lo puedes perder. Y es lógico y es natural, si viene la guerra y viene todo el desastre, todo lo que tienes va algún día a perecer. Puedes durarte un tiempo, 1, 2, 3 años. Son 3 años y medio los que va a durar todo esto, y después vendrá la destrucción de todo. Entonces, por eso es importante la consagración de tu hogar. Ten en cuenta todo esto. Ahora, por último, ¿qué es lo importante también? Rezar la coronilla de la Divina Misericordia y rezar el rosario. ¿Por qué debemos rezar la coronilla de la Divina Misericordia? ¿Recuerdas la profecía del Padre Michel, donde te mencioné que 7 misiles atacarían a los Estados Unidos y que vendrían de Corea y de Irán? ¿Por qué es importante rezar la coronilla? El Padre Eterno dijo: se lanzarán 7 misiles nucleares a los Estados Unidos, pero serán desviados por la mano del Padre, porque en Estados Unidos se reza la coronilla a la Divina Misericordia. Nada más por eso. Y yo les comentaba y les compartía la otra vez cuáles son las promesas de rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Numeral 687. Vamos a ver qué nos dice el numeral. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. ¿Sí? Entonces, para que veas lo que promete la coronilla, aquel que la rece solamente una vez, así sea el pecador más empedernido, recibirá la gracia de su misericordia el día de su muerte y aquí en vida. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que promete el rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Voy a hacerte videos específicos de las promesas de la coronilla y lo que puede evitar según la profecía del Padre Michel. También vámonos a otro numeral.
El numeral 811. Numeral 811. Defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla a la hora de la muerte o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca de un agonizante se reza esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. Entonces, ¿ves lo bonito que es rezar la coronilla delante de los moribundos también? Porque el Señor concederá grandes gracias. Ten en cuenta todo lo que menciona el diario de Santa Faustina Kowalska. Importante que lo compres, que lo leas, el diario de la Divina Misericordia. ¿Sí? También, por eso es importante la coronilla, ¿sí? Recuerda que aquellos que rezan la coronilla a las 3 de la tarde, que es la hora en la que muere nuestro Señor Jesucristo, a esa hora se te concederán grandes gracias, ¿sí? Porque es la hora en la que muere nuestro Señor y el Señor hace esa promesa a aquellos que recen la coronilla a esa hora. Numeral 1541. Vamos a ver qué dice el numeral 1541, ¿sí? El numeral 1541. Entonces dice: escribe, hija mía, estas palabras. Todas las almas que adoren mi misericordia y propaguen la devoción invitando a otras almas a confiar en mi misericordia, no experimentarán terror a la hora de la muerte. Mi misericordia las protegerá en ese último combate. Hija mía, anima a todas las almas a rezar la coronilla que te he dado. A quienes recen esta coronilla, me complazco en darles lo que me pidan. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz y a la hora de su muerte será feliz. Escríbelo para las almas afligidas. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, no se desespere, sino que se arroje con confianza a mis brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre amadísima. Estas almas tienen prioridad en mi corazón compasivo. Ellas tienen preferencia en mi misericordia. Proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Escribe: cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el Señor misericordioso. Entonces, para que vayas viendo, ¿no? Qué es lo que promete el rezar la coronilla. Por eso es importante, reza la coronilla, 1320, numeral 1320. Vamos a ver qué nos sigue diciendo nuestro Rey, el Señor de la Misericordia, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que tengas tu cuadro de la Divina Misericordia también. Él promete que el día de la misericordia, que hoy va a caer 11 de abril del 2021, si tú llevas tu cuadro para bendecirlo y adorar la divina misericordia del Señor Jesucristo, ese día se te perdonarán todos tus pecados. Todo se te perdonará. Por eso es importante que vayas ese día, ¿sí? 1320 dice: a las 3 ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Entonces, ¿ves cómo el Señor te dice que nada te será negado a las 3 de la tarde? Todo lo que le pidas, pídele. ¿Quieres la cruz de la salvación? Pídele la cruz de la salvación de los refugiados. Pídelo, porque te dice que si tú rezas la coronilla a las 3 le puedes pedir lo que sea. Si te falta conversión, pídele conversión. Si te falta que tu corazón se despoje de las cosas materiales, pide que te ayude para que tú puedas despojarte de todo el materialismo, de todo eso a lo que tu mente se aferra. Si tú quieres más fe, pídele fe. Si quieres conversión para tu familia, pídele conversión para el familiar. ¿Sí? Nada les será negado a aquellos que recen la coronilla a las 3 de la tarde. Por eso es importante que reces la coronilla de la Divina Misericordia. Las recomendaciones del Padre Eterno al Padre Michel Rodríguez. Y por último, y el más importante también, rezar la coronilla
rezar el rosario. Acuérdate que el Señor dijo que si rezábamos el rosario, la Tercera Guerra Mundial se pospuso porque tuvo que haber comenzado en 2019 y se pospuso debido a que rezan el rosario, no todas las personas. Si todas las personas la rezáramos, no tendríamos que estar pasando la pandemia ahorita. Entonces, si entiendes por qué es importante el rezo del rosario, a nuestra Madre la Virgen María le voy a enfocar un video especialmente para especificarte las promesas de rezar el rosario. Pero lo escuchaste dentro de la profecía. El rezar el rosario es algo muy importante porque también te va a ayudar a que puedas estar dentro de los refugios. Recuerde, y hice un video especialmente sobre nuestra Madre la Virgen María. ¿Por qué nuestra Madre la Virgen María va a ser la que nos va a salvar? Porque lo dice Apocalipsis capítulo 12. Recuerda que Apocalipsis capítulo 12 te lo menciona. Dice lo siguiente: apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal enorme, un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas y el cielo, precipitándolas sobre la tierra. Entonces, ¿quién es esta mujer que va a luchar contra el dragón, que es Satanás? Eva, es Esther, es Judith, es la esposa de Abraham. No, es la Virgen María, es nuestra Madre la Virgen María. Por eso es importante que reces el rosario, por eso se ha aparecido durante mucho tiempo, para darnos estos avisos, invitarnos a rezar el rosario, porque ella, no por ella, porque el Padre Eterno le encomendó a ella la salvación de nosotros. Recuerda que va a haber 1000 años de paz. Apocalipsis capítulo 20, 1000 años de paz. Esos 1000 años de paz son el triunfo del corazón inmaculado de María. Sí, por eso se ha aparecido. Y en Fátima, en la aparición de 1917, la Virgen en Fátima dijo: y al final mi corazón inmaculado triunfará. Hasta ahorita la iglesia no se ha pronunciado sobre el triunfo del corazón inmaculado de María. Y porque no lo hemos vivido, por eso no se ha pronunciado, no se ha hecho oficial. Por eso la Virgen nos ha invitado a rezar el rosario. ¿Para qué? Para que te acerques, porque ella es la que te va a proteger en esta tribulación. Por eso es el icono de la Sagrada Familia. Vas viendo y vas comprendiendo por qué. Y si tú me dices: oye, pero ¿por qué? Acuérdate de Moisés. En el Antiguo Testamento Moisés fue elegido. ¿Y quién lo eligió? Yahvé, el Padre Eterno. Moisés hacía los milagros, ¿a poco no? Sí, hacía los milagros, pero ¿de quién venía el poder? De Yahvé. Entonces, como ya también habíamos comentado, Yahvé, entonces dijimos que elige a Moisés en el Antiguo Testamento. De esa misma manera como elige a Moisés en el Antiguo Testamento, ahorita está eligiendo a nuestra Madre, la Virgen María. Sí, como ha elegido a sus reyes, David, Salomón, como ha elegido a todos sus antiguos profetas, nuestro Padre Yahvé, el Padre Eterno, ahorita ha elegido a María, nuestra Madre. Apocalipsis capítulo 12, ya se los comenté. Esa mujer vestida de sol con una corona de 2 estrellas y una luna bajo sus pies no es ni Eva, no es ni Esther, no es ni Ruth, no es la esposa de Abraham, Sarai, no es más que María, nuestra Madre. Y vamos a comentar también por qué desde el principio en Génesis capítulo 3 versículo 15 dice: ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Entonces, ella, ¿quién es ella? No es Eva, porque habla de la descendencia de Eva. Y recordemos que todos somos descendencia de Adán y Eva. Entonces, pero aquí está hablando específicamente: ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Y estamos viendo en el Apocalipsis que quién es la que lucha contra el dragón, contra la serpiente: María. Entonces no debemos de poner en duda que esa mujer es María, le guste a quien le guste, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora por qué también es bíblico el rosario, por qué debemos rezar el rosario. Muchos dicen que el rosario no es bíblico, ahorita vamos a demostrar que es bíblico. Vamos a empezar. Cuando nosotros rezamos el rosario decimos: las Aves Marías son bíblicas. Vamos a ver por qué y por qué el Santo Rosario es bíblico. Cuando nosotros rezamos una Ave María decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿no? Entonces, ¿cuál es?
esa parte donde viene en la Biblia. Vamos a ver que esa parte la menciona el arcángel Miguel en Lucas capítulo 1 versículo 26. Y dice lo siguiente según las Sagradas Escrituras. Pueden consultar su Biblia. Dice, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba prometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces, vemos cómo esta parte, la primera parte, vamos con la primera parte del Ave María. Dios te salve María. ¿Qué significa el salve? Si el salve no es más que saludos. Dios te saluda María. Alégrate, llena eres de gracia. ¿Sí? ¿Y por qué decimos Dios te salve María o Dios te saluda María? ¿Quién le dio el mensaje a María? El arcángel Gabriel, ¿no? Lo estamos viendo que ahorita llega el ángel y le menciona lo siguiente. Le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces, por eso nosotros decimos, si es bien es cierto que el ángel es el que le da el mensaje, pero ¿de quién fue enviado por el ángel? Yahvé, el Padre Eterno, ¿no? A darle el mensaje. Por eso decimos, Dios te saluda, María, alégrate, llena eres de gracia. Entonces esa parte es bíblica y aquí está en Lucas capítulo 1 versículo 26. Vámonos con la segunda parte del Ave María, bueno, la otra parte que es Dios te salve María, alégrate, llena eres de gracia. Ya les dije que es bíblica. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vamos a ver que esa parte viene también en Lucas capítulo 1 versículo 42. Vamos a ver qué nos dice el versículo 42. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces estamos viendo aquí que también es bíblico esta parte. Por eso nosotros toda esta primer parte del Ave María está textualmente aquí en la Biblia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ahora vamos con la segunda parte del Ave María, que es Santa María. ¿Por qué decimos Santa María? ¿Por qué es santa? Vamos a ver en las Escrituras, recordemos que eso nos los menciona el Padre Eterno. ¿En dónde? ¿En dónde menciona el Padre Eterno que debemos de ser santos? Vámonos a Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 19. Yahvé dijo a Moisés, habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles, sean santos, porque yo Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. Levítico 10, capítulo 19, versículo 1. El Señor Yahvé, nuestro Padre Eterno, nos invita a la santidad. Y eso era en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, nuevamente la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, nos menciona lo mismo. ¿Qué es lo que nos menciona primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15? Veamos qué es lo que nos menciona, ¿no? Pedro 1, 15. Dice, si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Sean santos porque yo soy santo. Entonces aquí recordamos que nos está recordando lo que el Padre Eterno nos ha venido diciendo desde el Antiguo Testamento. Sean santos. Por eso es que la Iglesia Católica tiene santos. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios lo menciona y lo dice. Imagínate, si no fueran santos, entonces ¿por qué la Biblia lo menciona? ¿Por qué la palabra de Dios, palabra del Padre Eterno, menciona que sean santos? Por eso la Iglesia Católica tiene santos, ¿sí? Entonces por eso decimos Santa María, porque ella es santa, Santa María, Madre de Dios.
¿Por qué decimos que es Madre de Dios? Vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 43. Lucas 1, versículos 43. Vamos a ver qué nos dice Lucas 1:43. Escuchemos. Dice: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Recordemos que esta fue la visita de María a Isabel. Isabel le dice: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Entonces, ella sabe que es la madre de quién, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor. Recordemos que es la Santísima Trinidad, nuestro único Dios. Entonces por eso dice: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Por eso decimos que es Madre de Dios. Ahora recordemos otro versículo que nos hace mención, ¿por qué es madre de Dios? Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo 2, versículo 11. Dice lo siguiente: al entrar vieron en la casa al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Entonces escucha aquí cómo como aquí dice que es, al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre. Desde aquí ya menciona la palabra de Dios que era madre, es madre de Dios, es madre del Mesías, ¿sí? Le guste a quien le guste, no lo estoy diciendo yo, no lo dijo el Papa, no lo dicen los sacerdotes, lo dice la propia palabra de Dios. Entonces vámonos también con otro versículo. Vámonos con la segunda parte. Entonces, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿Por qué decimos que ruegue por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte? Porque así ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Todos somos pecadores, recordemos que eso lo menciona también las Sagradas Escrituras. Aquel que diga que no tenga pecado es un mentiroso. Por eso decimos que María tiene que rogar por nosotros, que nos ayude. Por eso decimos: ruega por nosotros los pecadores ahora en este momento y en la hora de nuestra muerte también. ¿Por qué decimos ahora? Vámonos a Juan capítulo 2, versículo 5. Juan 2, versículo 5. ¿Qué es lo que nos menciona Juan? Juan 2:5 dice: pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Allí, es decir, bueno, vámonos un poquito antes. Este es el milagro en las bodas de Caná. 3 días más tarde se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. La madre de Jesús, aquí también nos recuerda por qué llamamos madre. También fue invitada Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y le dijo: todo el mundo sirve al principio el mejor vino, y cuando ya todos bebieron bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Entonces aquí vemos quién fue la que abogó, quién fue la que rogó, quién fue la que intercedió para que hubiera vino en la boda. María. Por eso decimos: ruega por nosotros pecadores ahora, como en bodas de Caná. En ese momento abogó nuestra madre, estando vivos las personas, ¿sí? Estando vivos la gente pecadora como tú y como yo. Por eso es que debemos decir: ruega por nosotros los pecadores ahora, como en bodas de Caná, y en la hora de nuestra muerte. ¿Por qué también decimos en la hora de nuestra muerte? ¿Quién estuvo con Jesús
en la cruz, al pie de la cruz. ¿Quién estuvo? María. María, su madre, estuvo con nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Ese es el por qué nosotros decimos, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, porque yo no me imagino a María contenta viendo cómo moría su hijo, no me imagino a María contenta viendo cómo iba cargando su cruz sin poder ayudarlo. ¿Qué es lo que estaba haciendo María en ese momento? ¿Cómo lo ayudaba? A través de la oración, porque ella estaba orando al Padre Eterno, Yahvé, para que Jesús no sufriera tanto, para que a través de la oración ayudaras con su sufrimiento. Entonces te das cuenta por qué todo el Ave María es bíblico. Ahora no hay duda. ¿Por qué? ¿Y por qué te comparto esto? Recuerda lo que dice la profecía del Padre Michel al final. Dice, el Señor me dijo, Michelle, escuché las oraciones de mi pueblo en los Estados Unidos. Se suponía que habría un intento de asesinato hace 8 meses. No tuvieron éxito. Estaba protegido por el rosario. Estas son palabras del Padre Eterno, el Padre Yahvé, cuando a Donald Trump lo quisieron asesinar. Por eso dice, estaba protegido por el rosario. Más tarde recibí otra señal nuevamente. El Señor me pidió que oremos por este hombre porque intentarían matarlo nuevamente. Debemos rezar el rosario. Por eso debemos rezar el rosario. Ya te mostré que es bíblico y que además dentro de la profecía del Padre Michel Rodríguez menciona el Padre Eterno lo que el rosario hace. También dijimos que la guerra se pospuso porque a través del rosario, debido a las oraciones del rosario, entonces esas son las razones por las que debemos de rezar el rosario. Y bueno, una vez que ya te mencioné esto, pues con esto termino. Espero te haya ayudado. Esto lo hago especialmente para que no estés con miedo. No estés pensando en los 3 días de oscuridad, no estés pensando no, o sea, no, sí, yo sé que todo eso va a pasar, pero no estés pensando en el día ni la hora. Preocúpate por empezar a trabajar en todo esto que ya te mencioné, porque esto lo ha venido anunciando la iglesia desde que nuestro Señor Jesucristo vino. Lastimosamente la gente ya no lo ha hecho. Por eso ahorita el Padre viene y nos los recuerda. ¿Por qué? Porque ahorita ya es más necesario. Es decir, tú quieres entrar a un refugio, quieres estar bien para el día del aviso, procura hacer esto, porque antes de los refugios viene el aviso. Y recuerda que si tú tienes todo esto y tratas de estar con todo lo que ahorita ya se recomendó, recuerda que son recomendaciones de Yahvé, el Padre Eterno, al Padre Michele. Simplemente estamos ahorita tratando de decirte que todo es bíblico, que todo es veraz, que no pongas en duda nada, ¿sí? Porque ya te lo mostré en la Biblia y te hablaré de cada uno de estos puntos en un video porque son muy profundos. Ahorita simplemente te di un poquito de cada uno de ellos. Hay demasiados fundamentos bíblicos en los que podemos pasarnos todo un video hablando de cada uno de los puntos que te mencioné. Entonces ahorita espero que empieces de a poquito. Yo sé que hay muchos que dicen, oye, yo no puedo, mi familia no lo hace, y igual y no voy a entrar a un refugio por esto. Tranquilo. Si tú estás solo en tu familia y tú eres el único que hace todo esto, no te preocupes. Recuerda lo que dijo Abraham. ¿Recuerdas a Abraham cuando fue a rescatar a su sobrino Lot? ¿Qué mencionó en un momento dado? Porque el Señor quería destruir ese pueblo y el Señor le dice a Abraham que iba a destruirlo, y Abraham le dice, oye Señor, ¿y si encuentro 50 justos ahí? Y el Señor le dice, pues por esos 50 justos no voy a destruirlo. Y luego Abraham le dice otra vez, oye Señor, pero si encuentro 40 justos, y el Padre Eterno le dice, pues por esos 40 justos no voy a destruirlo. Y le dice a Abraham nuevamente, y si encuentro 30 justos, pues por esos 30 justos no voy a destruirlo. Y si encuentro 20 justos, y el Padre Eterno le dice, pues por esos 20 justos no los destruiré. Y si encuentro 10 justos, Señor, pues por esos 10 justos no voy a destruir el pueblo. Y entonces, esta es una parábola importante para estos días. ¿Por qué? Porque imagínate, oye Señor, pero yo soy el único que lo hace. Pues por ti voy a proteger a la familia, porque tú eres el que santificas a la familia. Si tú empiezas por ti, empieza de a poquito, comparte esto, y tarde o temprano el día, si tú llegas a orar por ellos, lo que te corresponde es compartir de la palabra de Dios hacia tu familia, compartirle las profecías. Si ellos no creen,
no te preocupes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? El rosario y la oración y orar por ellos todo el tiempo hasta que se conviertan. Inclusive, si no se convierten, el día del aviso el padre Michel menciona que ese día, y lo leí en el video pasado del aviso, donde decía que en ese momento iba a brotar, iba a florecer la semilla que tú habías plantado, es decir, toda esa oración que tú hiciste por las familias, en ese momento va a tomar fruto, en ese momento se iluminarán para saber que tú les estabas transmitiendo la verdad y que tú los puedes ayudar, y en ese momento se convertirán y en ese momento tendrán que tener todo esto que se recomendó, ¿sí? Entonces, ten en cuenta eso. Ya hablaré un poquito más a detalle de esto en otro video. Espero te haya servido. Que la Sagrada Familia de Nazaret bendiga ese hogar y te proteja, y que el Rey de la Misericordia, a través de los rayos de sangre y agua, también te cubran y te protejan. Por último, y antes de que se me olvide, recuerda que todo el libro y el diario de Santa Faustina, el diario de la Divina Misericordia, es también bíblico. ¿Y dónde viene? En Juan capítulo 19, versículo 34. Dice, pero al llegar Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua, que son la sangre y agua de este icono que tengo aquí de nuestro Señor Jesucristo. El rayo rojo es la sangre y el rayo pálido o azul es el agua. Entonces, es bíblico, y ya te haré un video especial sobre el Señor de la Misericordia y lo que promete, y hablar un poquito más de ello, porque recuerda que por la coronilla de la Divina Misericordia es que no caen o no caerán los misiles nucleares hacia los Estados Unidos, según la profecía del Padre Michel. Pero bueno, como te dije, no te preocupes, no te enganches por esto. A medida de que tú vayas cumpliendo todo esto, vas a estar protegido por nuestro Señor. Que el Rey de la Misericordia derrame esos rayos de sangre y agua para la conversión de tus seres queridos.